ellos han cumplido y ha ido más allá de eso. En materia de sucesos hubo mucho, y entre los casos en materia de sucesos que destacan está el caso Cancerbero. El 24 de diciembre, la patóloga Solángela Mendoza realizó la autopsia al rapero Tyron González, conocido como Cancerbero. Fue detenida por funcionarios policiales del estado de Aragua. Y luego el 9 de enero, es probablemente de las cosas más recientes, el fiscal Tarek William Saab informaba que 7 personas fueron acusadas por el asesinato de Cancerbero y Carlos Molnar, crimen ocurrido en 2015 que tuvo repleto de irregularidades en la investigación. Y allí me detengo. La muerte del rapero venezolano Cancerbero, que ocurrió en 2015, hace 8 años, dio este giro que ha informado la Fiscalía recientemente. Y para hablar de Cancerbero en, primero, su dimensión artística, pero luego en por qué se reabre, qué es lo que pasa con este caso, por qué vuelve a ser noticia, hemos querido invitar nosotros a Carlos Eduardo Vargas, locutor, gestor cultural, fundador y representante de Cultura Lírica. Carlos Eduardo, bienvenido. Gracias, Román, por la invitación. Y Román Camacho, periodista de sucesos, reportero de Unión Radio de Noticias. Román, bienvenido siempre, feliz año. Gracias, Román. A ver, Carlos Eduardo, ¿quién fue Cancerbero? ¿Cómo describir la dimensión del éxito de Cancerbero dentro y fuera de Venezuela? Sí, bueno, nuevamente gracias por la invitación y por tocar este tema que sin duda alguna ha representado, bueno, la principal noticia en el mundo artístico para muchos a nivel no solamente venezolano, sino latinoamericano, precisamente por lo que mencionas, por la influencia que tiene Cancerbero y que ha tenido desde hace mucho tiempo. Sabemos que recientemente la revista Rolling Stone lo nombra como el principal rapero del habla hispana, por encima de figuras tan importantes como Residente, como KCO, como Vico C, que normalmente al pensar en rap, al pensar en la música hip hop, pues esos nombres salen a relucir. Y aún así Cancerbero, con tan solo 26 años de edad y por su lamentable fallecimiento, que no pudo continuar con su carrera artística, es reconocido como este rapero más influyente. Y no solamente eso, yo lo colocaba ayer en mis redes sociales, muchos lo consideran también como un rapero, como un artista influyente a nivel del habla hispana y latinoamericano, porque influenció y sigue influenciando muchísimos artistas que hoy en día pues están en el top más reconocido a nivel musical y de otras facetas de lo que puede ser el arte. El rapero Cancerbero tenía la particularidad de que a través de sus letras logró transformar su vida, logró contar su vida y contar la vida de muchos que lamentablemente viven en situaciones de vulnerabilidad, que han ocurrido situaciones complejas a través de sus experiencias, y él logró a través de una manera artística, creativa, distinta, poder llevar un mensaje en muchos momentos de transformación social y de construcción, pero también en otros simplemente de reflexión frente a situaciones que pues eso, nos llevan a momentos oscuros, a momentos difíciles, y Cancerbero solo fue sí, digamos, alguien que contaba esas historias y que lograba conectar con muchísimas personas que podían pasar lo mismo. Carlos Eduardo, ya vamos a hablar más de esta dimensión, la artística de Cancerbero, pero Román Camacho está con nosotros. Yo quisiera hablar del caso de Cancerbero en 2 tiempos. ¿Qué fue lo que se supo de lo ocurrido en 2015? ¿Qué es lo que se sabe ahora, 2024, 2023 también? ¿Y por qué se reabre? ¿Por qué se retoma el caso? ¿Por qué se reabre? Bueno, en el 2015, cuando ocurre lo que ya sabemos que es un doble homicidio, pero en ese momento se habló de homicidio y suicidio, se vio fue como que una investigación básica, manipulada, y que se creó una conspiración en torno a ese caso, que desde que muere Cancerbero y muere Carlos Molnar, ya en la movida urbana sabía que había algo oculto en ese homicidio. Hasta salieron canciones posteriores diciendo cómo habían ocurrido los hechos sin haber iniciado la reapertura del caso. O sea, ya tú sabías que había algo raro, pero todo estaba a voces. ¿En esas canciones se señalaba a los supuestos autores? Bueno, en el 2021, si mal no recuerdo, hubo un rapero que sacó la canción y dijo lo que dijo Améstica. Simon MC, si no me equivoco. Simon pero MC. Además también han habido otras situaciones también con un rapero dominicano llamado Cieguchi, que también estaba en su momento recriminando a otros raperos venezolanos que estaban involucrados en el hecho. Como dice Román, había muchas inconsistencias y muchos elementos que te hacían darte cuenta que algo no estaba bien. ¿Por qué se reabre el caso? Bueno, según la versión que da el fiscal general Tarek William Saab, es que se reabre a petición de los familiares. Pero desde hace años se sabía que ese caso había sido manipulado y se tenía que abrir. Lo que no se sabe es por qué tardaron tanto en abrirlo. Se habla de que había como que un círculo de poder que estaba controlando el estado de Aragua y tenía padrinado a los Améstica, y por esta razón no se investigó ni se abrió ese caso. Entonces, una vez que cae por el tema de corrupción, con los
trabajo que realizó la Fiscalía metiendo preso a los políticos corruptos que estaban detrás de toda esta trama, es que pueden abrir el caso y no hay padrinos que protejan a los amésticos y por estas razones que caen. ¿A ti, a los policías con los que habrás tenido contacto, les queda alguna duda de esta nueva versión? No, ninguna. Ellos saben, muchas personas decían que ya sabían que esto estaba manipulado y que habían soltado dinero para tapar todo este caso. Carlos Eduardo, ¿qué convierte a Canserbero en el mejor rapero como lo reconoce Rolling Stones? Sí, ¿Qué bueno, características especiales tiene? muchos podrán decir que a través de, por supuesto, el lamentable hecho que ocurre en enero del 2015, Canserbero de alguna manera toma más revuelo en relación a ese hecho que no le permitió continuar con su carrera. Pero para los que podemos escuchar la música de Canserbero y su trayectoria durante los años que pudo hacer música, sin duda alguna ya venía convirtiéndose en una figura referente, no solamente, repito, en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Canserbero con tan solo, 4 proyectos musicales de manera completa o trabajada desde el punto de vista musical, ya pudo hacerlo con el disco Vida y con el disco Muerte, que es prácticamente con el que más se conoce a nivel mundial. Él lograba eso, transformar esas dualidades que vivimos los seres humanos desde el punto de vista de un espacio de construcción, un espacio de transformación, un espacio de desarrollo personal, pero también esos espacios, como lo decía anteriormente, más oscuros, más difíciles desde el punto de vista no solamente de salud mental, desde el problema, de los problemas sociales que se viven en los espacios, sobre todo de Latinoamérica, y Canserbero logró contar esas historias desde un punto de vista además como muy real, muy además con figuras, particularmente la canción es Épico, es una canción que representa el rap latino a nivel mundial y que cuenta esa dualidad. Es una historia en la que Canserbero se enfrenta con el demonio a través de prácticamente un contrapunteo, como lo podemos ver en Venezuela, inspirado también, él mismo lo dijo, inspirado en la leyenda de Florentino y el Diablo. Sí, claro. y parte de eso, después también el disco que colabora con el rapero Apache, que es Apaicán, tiene también unos himnos que se convirtieron hoy por hoy figuras como, como Trueno, como Duki, que son figuras muy importantes en el rap argentino, utilizan como referencia a Canserbero, KCO, que también, repito, Residente, que ha tenido muchas polémicas últimamente, pero que particularmente también reconoce a Canserbero como una figura importantísima. Y creo que sin duda alguna, pues el hecho de todo lo que sucedió en enero del 2015 lleva también a que muchas personas volteen a ver el caso de Canserbero, pero como lo digo, ya desde sus inicios venía contando unas historias desde un punto de vista distinto al que el resto del rap latino, el resto de la música lo había podido hacer. Carlos Eduardo Vargas nos acompaña, Román Camacho también. Román, algo de esta segunda etapa, de esta nueva fase 2023-2024 del caso, algo que te haya sorprendido, alguna pregunta que sientas que queda sin responder, alguna laguna, alguna duda. No, la única laguna es simplemente por qué tardaron tanto. Todo eso creo que no se ha aclarado mucho quiénes estaban de verdad protegiendo a los amésticos. Creo que faltan muchas personas por ser investigadas y por ser detenidas. El caso no está cerrado. No, el caso sigue en investigación. Por eso. Y hay una orden de aprehensión contra Capu que está en Estados Unidos por supuestamente plagio de la música, de la Capu letra. era uno de los productores musicales que trabajaba con Canserbero y prácticamente la mayoría de sus discos fue desarrollado junto con Capu. Él sacó un comunicado de que un tribunal en Estados Unidos dictaminó a su favor de que las letras él era el autor y le pertenecían. Correcto. Entonces, pero él estando fuera de Venezuela es muy difícil que responda ante la justicia. Ahí también me gustaría agregar las declaraciones de la sobrina de los Améstica, que también declaró que él no había sido, digamos, seguido el debido proceso, que esas declaraciones que había tenido Natalia y Carlos habían sido, y Guillermo habían sido no reales, que no eran ciertas. Tiene acceso el abogado a ver a los Améstica. Que no se le ha dado todavía la defensa, y ahí yo creo que también, conversándolo con diferentes personas y viendo el caso, ha sido sin duda alguna muy doloroso el poder reabrir hechos que sin duda alguna la mayoría de la gente no era cercana a Canserbero, pero aún así es un caso que da dolor ver lo que sucedió, saber, aunque las declaraciones que tenemos hoy en día todavía, como lo estamos conversando, faltan muchas cosas por decir, pero aún así es doloroso, y más allá de eso, creemos que todavía hay elementos, o por lo menos me gustaría decir que hay elementos que
se van a seguir, lo decíamos ahorita fuera del aire, como que cuando cerrará finalmente el caso de Cancerbero. Porque Román, por ejemplo, el caso de la patóloga, de la doctora Mendoza, eso amerita un caso aparte, una investigación aparte. Claro, totalmente. Aparte que habían 2 fiscales que estaban investigando el caso, también la patóloga, están fuera del país, no están aquí en Venezuela. Ya. Entonces se desconoce su paradero, se desconoce dónde están exactamente, entonces ellos tienen también que responder ante la justicia. Ahora es que vienen investigaciones, ahora es que se tienen que dar a conocer nombres. Y bueno, lo que también sorprendió este caso es que usaron tecnología nunca antes vista para resolver un caso aquí en Venezuela. Usaron hasta reconstrucción 3D del sitio del suceso, cómo se pudo haber cometido el crimen, usaron muñecos con las características. Herramientas para resolver casos para resolver el caso, sí las hay. Y se puede ver que aquí, bueno, hay una disposición para resolver los casos, pero bueno, no se usa en todos los casos de homicidios que suceden en Venezuela. Por cierto, y antes de despedir, el ingeniero de telecomunicaciones, Juan Samblin. ¿Qué sabes del caso? ¿Fue recuperado el cuerpo ahí? Sí, fue recuperado ayer en la antes de ayer, el sábado en la mañana, fue recuperado el cuerpo por la Brigada de Acciones Especiales del 6CPC. Él había subido solo. Él había ya ido al Ávila previamente con unos amigos en 3 ocasiones. Le gustó el Ávila, como toda persona que visita el Ávila que lo disfruta. Él quiso subir por su cuenta, llega al Lagunazo. Cuando está descendiendo, ya eran como las 4 de la tarde, le cae la noche. Y cuando está por el sector del tanque, cerca del Lagunazo, él agarra un desvío que en esa curva tienes que ir hacia la izquierda, él se metió hacia la derecha. Y ese ya que es un camino traicionero y con poca visibilidad, se resbala en una de esas pendientes y cae 30 metros de altura golpeándose en la cabeza y queda dentro de un pozo. Wow. Por eso es que se dificultó su localización, pero por lo menos ya se dio un cierre a este caso que lamentablemente ocurrió. Bueno, no está de más la recomendación que hace, por ejemplo, Alfredo Utiero, de tener muchísima precaución con el Ávila, de conocer bien la ruta, de ir acompañado. Y hay que respetarlo también. Claro, respetarlo, por supuesto, y si no, pues hacerse acompañar de un buen guía. Carlos Eduardo, sobre el caso Cancerbero, ¿algo que agregar? Sí, para cerrar y nuevamente agradecido por hablar de este tema y para que para la comunidad de hip hop y para las personas que están cercanas al arte ha sido tan difícil, pues nada, que se continúe el hecho de que Cancerbero pueda saberse toda la verdad, va a continuar como lo decimos, siempre van a haber elementos que no van a quedar esclarecidos porque solamente Carlos, solamente Cancerbero que estuvieron ahí esa noche saben a ciencia cierta todo lo que sucedió. Agradezco el hecho de que se haya limpiado el nombre de Cancerbero, de que ya no se conozca en ningún espacio como un asesino. Y bueno, invitamos desde también todas las comunidades que hacen bien el hip hop a que se siga el debido proceso también, a que se haga la justicia para todos. Yo creo que si Cancerbero, me atrevo a decir con la responsabilidad que eso implica, que si Cancerbero estuviese vivo, le gustaría que en un caso como este todas las partes también vieran justicia. Sabemos que es difícil en Venezuela y que no se utilice tampoco el caso como una bandera en ningún espacio, ni para unos ni para otros. Cancerbero es un referente de nuestra música latina y tiene que ser reconocido como tal y ojalá en el futuro pues se siga representando su nombre tanto en Venezuela como en el mundo. Carlos Eduardo, gracias. A ustedes. Gracias, Román. A ti, Román. Feliz día y feliz año. Carlos Eduardo Vargas, locutor, gestor cultural, fundador y representante de Cultura Lírica, y Román Camacho, periodista de sucesos, reportero de Unión Radio Noticias. Hubo otros elementos de sucesos, por ejemplo, la muerte del sacerdote keniata Yosia Kaokalaza. El alcalde del municipio Miranda, en Zulia, Jorge Nava, resultó herido cuando sujetos armados le atacaron en un amanecer gaitero que se realizaba en Puerto de Altagracia y bueno, profusamente difundidas las imágenes de ese momento. El 28 de diciembre, Efecto Cocuyo publicaba que en el país se registraron al menos 6.973 muertes violentas durante 2023, de acuerdo con datos presentados por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y el 8 de enero, la prensa de Lara publica que el Observatorio Venezolano de Prisiones denunciaba que 173 mujeres que estaban recluidas en un anexo femenino de una cárcel en Lara fueron trasladadas sin que las autoridades notificaran previamente a los familiares. En materia de migración, como parte de un conjunto de medidas establecidas por Aruba para el control de la migración ilegal y trata de personas también, las autoridades de la isla advirtieron a migrantes venezolanos que los balseros serán interceptados y no obtendrán asilo. Eso fue el 25 de diciembre. El 26 días el permiso que necesitarán los venezolanos para viajar a Europa en 2025. El sistema, cuya implementación estaba prevista para 2024, fue creado por la Unión Europea para aquellos ciudadanos que actualmente se encuentran exentos de solicitar una visa para desplazarse por países europeos. Y las autoridades mexicanas rescataron a 31 migrantes que estaban secuestrados en el estado de Tamaulipas
frontera con Estados Unidos, se informó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, entre ellos varios venezolanos. En otras informaciones, niños cantores del Zulia recibieron la bendición del Papa Francisco en el Vaticano. Eso ocurrió el 28 de diciembre. El 29, el empresario venezolano Gustavo Cisneros, se conocía la información, reconoció ampliamente por su trayectoria en negocios de comunicación y entretenimiento y otros de escala internacional. Fallecía a los 78 años de edad en los Estados Unidos, y El Nacional el 8 de enero publicaba que rescatistas buscaban precisamente a este ciudadano chino que autoridades presumen había desaparecido en el Parque del Ávila, y caso del que ha hablado nuestro compañero Román Camacho. Nosotros hemos querido hacer algunos ajustes en nuestro programa, como les comentaba, algunas secciones que necesitaban de un refrescamiento, otras dejarlas descansar por algún tiempo, incorporar otros temas a nuestra estructura de manera ya formal. Igualmente queremos compartir el día de hoy lo que tenemos previsto para esta primera semana 2024 en el horario de 8 a 9. Este es nuestro calendario. El calendario. Hoy en tecnología tendremos a Pablo Sánchez Noguera, y tendremos después un resumen deportivo con Giancarlo Figliuolo. Mañana martes tendremos el estreno de, le hemos llamado de varias formas, Vidas Desconocidas, era un nombre que le habíamos dado, en este caso de Tiziana Polecel. Vamos a, ¿por qué otra cosa puede ser reconocida Tiziana más allá de empresario y de su trabajo en Conce Comercio o en Fede Cámaras? Bueno, lo sabremos mañana. El miércoles en La Rocola tendremos a Napoleón Bravo. El jueves el tema de salud será esta inyección contra el cáncer. Tendremos además una mesa con Fernando Arreaza y Ricardo Gibbon. Y el viernes, bueno, nuestro primer improvisando del año. 8, 1 minuto, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.